compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Y aquí me tenéis con un nuevo vídeo que habéis elegido vosotros. Como sabéis, a partir de ahora, y si no lo sabéis os lo cuento yo, a partir de ahora en mi canal vosotros vais a elegir la temática del vídeo siguiente. En este caso sería a este, ¿no? Los vídeos, las temáticas las vais a elegir vosotros. ¿Y cómo vais a elegir la temática del vídeo? Pues es a través de la pestaña comunidad de mi canal, que ahora mismo os estoy poniendo una captura de pantalla y os estoy indicando cómo podéis acceder a la pestaña comunidad para ver las cosas que os voy poniendo, que suelo poner cosas, mientras no suelo subir vídeos, pues suelo poner también cosas en lo que es la pestaña comunidad. Y en esa pestaña comunidad tengo la suerte de que YouTube me da una opción y es hacer encuestas. A veces hago encuestas tontas, a veces hago encuestas que pues me da por ahí y os pregunto cosas, o a veces hago encuestas sobre cultura cuchillera que me gustaría compartir con vosotros, o saber lo que sabéis de cuchillería, ¿no? Intentar interaccionar un poquito más con vosotros. Bueno, ¿y qué me lío? Esa pestaña comunidad me da la opción de hacer una encuesta, y después de cada vídeo os voy a hacer una encuesta con varios temas y vosotros elegís el tema que más os parezca, y el que más porcentaje tenga pues sería el que gana, y yo haría un vídeo sobre esa temática. Bueno, este es el primer vídeo que hago así, y la temática que ha ganado, pues cuando os pregunté, es que os pregunté una serie de cosas, aceros, navajas, y ahora mismo no me acuerdo, estoy poniendo la encuesta en la pantalla para que la veáis, y ganó con un 44% las navajas, que os hablara de navajas. ¿Y qué os traigo hoy? Pues esta navajita que estáis viendo aquí, que es una Victorinox Spartan. Es una Victorinox Spartan bastante especial. Ahora sé que en internet las están vendiendo bastante caras. En su momento, cuando la compré hace algunos años, la compré por 30 euros, la encontré de segunda mano, concretamente en eBay. Yo sé que a veces salen estas navajitas, no es precisamente con este grabado, que también salen con otros grabados bastante bonitos. Para mí este grabado es que me encanta. Y de vez en cuando salen en eBay y otras páginas, pues suelen salir estas piezas que ahora mismo, pues para desgracia, están bastante caras. Cuando la compré yo de segunda mano, pues tuve la suerte y la compré por 30 euros. Bueno, os voy a hablar un poquito lo que es la navaja esta. ¿De dónde sale esta navaja? En principio yo pensé que estas navajas las hacía un artesano suizo, que cogía y compraba navajas a lo que es a Victorinox, y las cachas pues las grababa a mano. De hecho creo que están grabadas a mano, porque no todas son iguales. Si veis algunas en internet, si veis este grabado, pues no es exactamente igual, por eso pienso yo que están grabadas a mano. Y como os decía, yo pensaba que era un artesano, pero después de hablar con Marcos de Vic Spain, que solemos hablar a veces por WhatsApp, me dijo Marcos que no era así, que había preguntado y que no era un artesano el que las hacía, sino que era una empresa suiza que hacía estas navajas. La cosa no está ahí muy clara. Si queréis más información, lo suyo es que le podéis preguntar a Marcos a través de su canal de Vic Spain, o a través de sus redes sociales, que tiene las redes sociales también en Facebook, y él os puede aclarar un poquito más lo que es este tema. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a centrarnos más que nada en la navaja y en su historia. Bueno, en cuanto a la navajita, el modelo que estáis viendo aquí es una Spartan. Sabéis, los que controláis de Victorinox, sabéis las herramientas que tiene una Spartan, pero os la voy a decir. Lo que tiene es un sacacorchos, que estáis viendo aquí, en la parte del lomo. También tiene un punzón escariador con ojal, que nos sirve para coser. Tenemos la anilla. Tenemos, en cuanto a los dos filos, a las dos hojas, tenemos una hoja grande, y tenemos la hojita pequeña típica de la Spartan. Y las dos herramientas que nos faltarían serían el abrelatas con el destornillador, ya sabéis, plano. Todas estas herramientas estáis hartos de verlas en internet, y la Spartan es una de las más conocidas de Victorinox. Y el último sería el destornillador plano grande con el abre botellas o el abre chapas, o como le queráis llamar.
Bueno, yo más que nada yo me quería centrar en lo que es las cachas, porque es realmente lo más importante de esta navaja y creo que es lo más bonito de esta navaja. Vamos a hablar un poquito sobre la parte de atrás, que nos la he enseñado, y la parte de atrás, como veis, también es muy bonita. Aquí tiene una zona para grabado, o sea que si queréis grabar vuestro nombre, queréis grabar una fecha o queréis grabar algo especial, lo podéis grabar aquí. Yo no lo tengo grabado porque sabéis que las colecciono y me gusta tener las navajas un poco intactas como están, ¿no? Porque tienen más valor. Si las modificas siempre pierde un poquito de valor. Y aquí tenéis un grabado floral, como veis. Las cachas tienen un fondo dorado y el grabado pues en plata. Bueno, y vamos a hablar un poquito de esta cacha, que para mí es la más bonita y creo que la más importante dentro de esta navaja. ¿Qué es lo que representa? Representa el león de Lucerna. El león de Lucerna, o si queréis saber más sobre esta historia, el león de Lucerna, lo tenéis en Wikipedia, lo buscáis y enseguida, o ponéis en el Google León de Lucerna y enseguida os aparece el Wikipedia y os aparece la historia sobre el León de Lucerna. Pero el León de Lucerna es un monumento que hay en la ciudad suiza de Lucerna, que es en honor a una guardia suiza que cuidaba o que protegía al rey de Francia, y que por hechos que pasaron de la Revolución Francesa y todo eso, pues acabaron muriendo, ¿no? Es importante, si queréis saber la historia, pues es importante que más que nada para meteros en lo que es este grabado, que miréis la Wikipedia y allí os informa de todo. Bueno, como veis aquí en el grabado hay un león herido. Como veis, la cara del león es de dolor, tiene una lanza en el costado clavada y está encima en el monumento. Aquí no está grabado, está así como en blanco, pero está encima de un escudo con la flor de lis, que es el escudo de la familia real francesa de aquella, ¿no? Y aquí tenéis un escudo pues de suizo. Aquí tenéis el escudo suizo, aquí lo pone con una leyenda suiza, así con una especie de pergamino, y aquí tenéis el escudo de Lucerna, y donde pone Lucerna aquí. Aquí tenéis un grabado que está en latín. Bueno, como os decía, que se me cortó la batería. Como os decía, aquí hay un grabado que pone en latín: a la lealtad y valentía de los suizos. Me parece que son 700 y pico de suizos que murieron a manos de los revolucionarios franceses, pues les hicieron una especie de emboscada. Bueno, es mejor que leáis lo que es la historia esta. Bueno, esto es básicamente lo que es la navajita esta. Para los que seáis coleccionistas de Victorinox, esto es una pieza que no os debería de faltar. Ya os digo, es bastante difícil de buscar. Sé que hay otras Spartan con el León de Lucerna, pero no tienen el fondo dorado, tienen el fondo plata también en color inox, y es diferente, ¿no? Se nota diferente. El grabado es el mismo, todo es el mismo, pero yo creo que esta con el fondo dorado le da un toque especial, y como veis es una navaja de coleccionista que no debería de faltar. Yo ya la tengo desde hace muchos años, la tengo guardada, de vez en cuando la saco y la llevo al bolsillo, pero tampoco creéis que la utilizo mucho, y si se pone algún día pues la venderé por lo que están ahora, que me parece que no sé si he visto en internet que están a 200 y pico de euros ahora la navajita esta, o sea que si a mí, que me costó 30 de aquella, pues le ganaría dinero para comprar otra cosa, pero bueno, no creo que la venda porque le tengo mucho cariño. Bueno, ya os digo, si queréis saber el fabricante, yo creo que preguntarle a Marcos de Vic Spain, porque él tiene más información, él estuvo recabando más información sobre quién realmente fabrica eso, porque estaba la historia esa de que era un artesano, e incluso el nombre, no me acuerdo del nombre, pero se decía el nombre y todo, y al parecer Marcos, a base de preguntar, descubrió que no es así, sino que lo fabrica una empresa. Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.